Eh, en honor al tiempo, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión. Somos poquitos esta vez. Vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos para una mejor difusión para la próxima oportunidad, por lo que veo. De todas maneras, esperamos que se vayan uniendo más de los mismos que nos unimos siempre a esta sesión. Todos modos, quienes están y saben de gente que se iba a sumar, ahí por favor les pueden recordar para que se nos unan. Bueno, para hoy vamos a contar, como es lo usual, con dos charlas. Primero nos va a estar conversando Fernando Molina Barraza. Él es jefe de inspección preventiva de Piping en ENAP. Nos va a hablar sobre la utilización de R para comprender las inestabilidades operacionales en compresores centrífugos que son utilizados en refinería. Y luego vamos a finalizar con la charla de Ismael Gómez. Él nos va a hablar sobre ejemplos de uso de datos en fútbol y hockey sobre hielo, utilizando R obviamente. Él es Data Scientist, es fundador de Footballytics. Ahí espero que nos hables y nos cuentes un poquito más, Ismael, de este proyecto. Y bueno, darles a todos la bienvenida y recordarles siempre que están todos cordialmente invitados, ya sea a participar como oyente en estas sesiones o bien como expositores. Recuerden que las puertas están abiertas. Si es que alguien desea compartir algo de interés, donde R haya sido protagonista, nos pueden contactar a cualquiera de nosotros los organizadores de estos meetups. Así que sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Fernando. ¿Estás por ahí? Estoy por aquí. Súper. Voy a dejar de compartir pantalla y ya todo será tuyo. Ya, súper. Ven bien ahí, ¿no? Por acá sí, se ve. No, vamos a suponer que eso es sí. Buenos días, perdón, buenas tardes a todos. Gracias, Miguel, por la invitación. Espero que esto les sea interesante. Todo este trabajo que yo les voy a resumir acá en unas poquitas láminas, que corresponde a un trabajo conjunto que se hizo con EY, en donde nuestra refinería, en la refinería Bio Bio, bueno, se contactó con EY y estamos empezando a utilizar las herramientas de Data Analytics para renovar un poquito nuestro set de herramientas con el que contamos. ENAP es una empresa súper antigua, muy importante en el Estado, y no estábamos familiarizados con este tipo de herramientas computacionales, lo cual para muchos de ustedes que saben bastante, tal vez les parezca irrisorio, pero es así, y estoy seguro de que muchas empresas más desconocen la potencia y la utilidad de todas estas herramientas que ustedes manejan muy bien. Y es interesante, yo creo que va a ser muy interesante para ustedes, porque van a ver cómo gente que no sabe mucho como nosotros, ya puede sacar partido a herramientas tan simples como las que les voy a mostrar ahora, que ustedes obviamente manejan muy bien. Antes de partir también, dado que hay hartos científicos de datos y gente que tiene estudio en el tema, quiero partir aclarándoles que no somos expertos y esta la verdad es que es nuestra primera aproximación. De hecho, casi pongo como subtítulo ahí, en vez de utilizando R para comprender mejor las inestabilidades operacionales de un compresor, casi que pongo algo así como una cándida primera aproximación al uso de R, algo así, ¿ya? Así que lamentablemente a lo mejor escuchen de mí algunas aberraciones matemáticas, producto de mi ignorancia en el tema, pero bueno, tómenlo como una primera aproximación de gente que no sabe mucho, pero que ha logrado algunas cositas interesantes. El tema que les voy a comentar hoy día está asociado a un compresor que tenemos en refinería. La refinería es la que genera el combustible, el 60% del combustible que utilizamos en el país, si es que no es un poquito más.
Y esa refinería está compuesta de hartas plantas productivas que funcionan día y noche. Una de esas plantas tiene un compresor centrífugo, que es el J150. Ese compresor centrífugo, durante los últimos 2 años, nos ha dado muchos dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza han generado, o sea, el compresor tiene unas inestabilidades en su funcionamiento, es como que se vuelve loco en algunos momentos, tiene alzas y bajas de presión inexplicables, y esos comportamientos anómalos nos han generado hartas pérdidas de lucas. Bueno, la gerencia me pidió censurar los temas como sensibles, así que ahí ustedes ven que hay un billetito nomás de dólares, porque tengo prohibido mencionar las cifras, pero para que se hagan una idea, ya que estamos en confianza y que no va a salir de aquí, por favor consideren del orden de 5 ceros para arriba. ¿Ya? Esas pequeñas inestabilidades nos dan muchos dolores de cabeza, se están generando hace rato, no sabemos por qué se generan. Y aquí al lado derecho ustedes van a ver un pequeño esquema de cómo funciona un compresor centrífugo. En realidad las partes más importantes que están anexas a un compresor centrífugo. Este compresor tiene como función principal, no sé, supongo que se ve ahí donde tengo el mouse, o no se ve donde tengo el mouse, Miguel, sobre que estoy un poco nuevo con Zoom. ¿O esto? Yo no veo, ahí sí veo el mouse, sí veo el mouse, Ah, sí ya. se ve. ¿No hay como una herramienta puntero aquí en esta cosa? Ah, Deberías pero mira, hay un tener, lápiz. sí, lápiz y hartas cositas para dibujar, Ah, ya, colorear. súper. Ya. Aquí está el compresor centrífugo, que tiene como función extraer gases desde un tarrito que está aguas arriba y enviarlo al proceso. Este compresor centrífugo tiene un sistema de protección, que es el que está acá, que se denomina anti-surge, que lo que hace es evitar que el compresor entre en un estado de operación peligroso para su integridad mecánica. Ese sistema controla la apertura de una valvulita que se llama valvulita anti-surge, que permite que el fluido que sale del compresor retorne hacia atrás del compresor. ¿Por qué es necesario esto? Porque a veces los compresores centrífugos se acercan a puntos de operación donde el flujo es muy bajo o es muy alto, y en ambos casos eso puede generar daño mecánico en el compresor. A nosotros durante estos últimos 2 años se nos ha generado un comportamiento inexplicable en esta válvula, que genera hartos problemas aguas abajo. O sea, en las plantas que vienen después en el proceso, hemos tenido diversos problemas por este tema del compresor. Y nuestro comité de expertos ha revisado el compresor, lo han sacado, lo han desarmado, lo han limpiado, han metido un montón de lucas en análisis, y no hemos dado con una respuesta desde el punto de vista técnico. O sea, nuestras herramientas técnicas no han sido capaces de poder detectar qué es lo que sucede. Entonces, de ahí que viene el nombre tan simpático de esta charla, que es el misterio del compresor, porque no sabemos qué es lo que sucede. Tenemos la tincada de que puede estar asociado a las variables de proceso, pero la verdad es que son tantas que para nosotros como profesionales y como empresas es súper difícil poder analizar la interrelación entre todas estas variables. Así que partimos con este misterio del compresor J150 como desafío para nuestra primera aproximación a las herramientas de Machine Learning utilizando R. Y, perdón. Uy, no se borró eso. ¿Tengo que borrarlo a mano? A ver. No, en el mismo lugar donde tenías el lápiz tienes eso, la bonita. Ah, ya, bueno. Bueno, entonces nosotros presentamos este problema y el desafío que tratamos de abordar con estas herramientas fue, primero, entender por qué este compresor se vuelve loco, ¿ya? Y tal vez evitar un montón de problemas que hemos tenido y que se traducen en unas pérdidas de lucas súper impresionantes. La metodología que abordamos para este problema fue, bueno, todo esto de la mano de Miguel, que fue nuestro guía en todo esto. Lo que se hizo fue definir qué es lo que esperamos del análisis. Eso creo que ya se los comenté, y es poder entender el problema de mejor manera.
Después les voy a hablar de la extracción de los datos, la limpieza de imputación, la definición de variable objetivo. Finalmente vamos a empezar a aplicar todo lo que es Machine Learning y al final vamos a obtener unas conclusiones. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como empresa de este primer approach? Lo primero que queremos hacer es explorar la importancia de todas las variables que pueden afectar en este comportamiento anómalo del compresor. Esto equivale a tratar de comprender el problema en n dimensiones. Como bien saben, nosotros podemos ver hasta 3 dimensiones y no es un problema de la gente que trabaja en app nomás. Yo creo que ustedes tampoco pueden ver en más de 3 dimensiones. Y tenemos nuestros sistemas de monitoreo de variables, pero graficar 87 curvas que están asociadas a las variables que rodean este compresor, la verdad es que no aporta mucho, no se puede ver mucho a simple vista. Por lo tanto, el primer objetivo que queríamos lograr era comprender el problema en n dimensiones. Como segundo objetivo, y aquí empieza ya el valor agregado para una empresa, queríamos identificar cuáles variables de todo este mundo de variables que tenemos podemos mover para poder evitar que el compresor genere estos comportamientos anómalos o estas inestabilidades. Y siendo súper ambicioso, como tercer objetivo, nos planteamos tratar de implementar una herramienta predictiva que permita que los operadores, que son los viejitos que manejan las perillas en la refinería, puedan saber minutitos antes que se está acercando a una zona donde el compresor podría tener algún comportamiento indeseable. Una vez planteado el desafío, fuimos a buscar los datos. Los datos en la mayoría de las empresas, por lo menos en las refinerías, siempre están disponibles. Nosotros hace 20 años que contamos con un sistema, bueno, no sé si 20, por lo menos 10. Tenemos un sistema que monitorea absolutamente todas las variables de nuestras plantas productivas y las va almacenando. Ese sistema se llama PI, es súper famoso, ustedes lo pueden googlear y van a encontrar que se usa en casi todas las refinerías. Y es un sistema que nosotros tenemos ahí, lo miramos de repente, la verdad es que no le hemos dado mucho, después de todo este trabajo nos dimos cuenta que hay harto valor que se puede sacar de ahí. Pero los datos están. Y de ese sistema PI nosotros descargamos todos los datos de los últimos 2 años cada 1 minuto. Por cada una de las 87 variables que estaban asociadas a este problema. Eso implica aproximadamente 1 millón de datos por variable, o sea, 87 millones de datos en total que tratamos de procesar. Lo descargamos de PI, como el sistema tampoco es tan moderno, hubo que pasar por un pequeño preprocesamiento en Excel. Más de uno de ustedes debe estar ya familiarizado con esos pequeños detalles por los cuales hay que pasar para poder exportar la data. Y se utilizó la función read csv2 de R, no recuerdo el package, para finalmente importar los datos a RStudio. Obviamente que tuvimos hartos problemas, problemas de exportación Excel a CSV, que las comitas, que había que cambiarlas por puntos, tiempos de carga terribles, por el hecho de que nosotros en general utilizamos computadores, bueno, y en la mayoría de las empresas productivas utilizamos computadores que no están pensados, nunca fueron pensados ni dimensionados para trabajar en Data Analytics. Imagínense que tenemos computadores con 4 GB de RAM, la verdad es que tratar de procesar todos esos datos con 4 GB de RAM solo nos generó dolores de cabeza, frustración y a más de alguno un par de lágrimas. Eso también generó tiempos de carga súper extendidos, producto de nuestras limitaciones computacionales. Pero finalmente nos conseguimos por ahí una workstation y 32 GB de RAM y con eso anduvimos súper bien. Una vez que teníamos los datos, el primer paso que se nos enseñó para antes de comenzar el análisis era esto de imputar los datos. Nosotros no teníamos idea de qué era esto, pero en términos simples, para aquellos que no están muy familiarizados, que bueno, al público que apuntan con esta charla, me imagino que todos saben más o menos, pero el primer paso es parchar aquellos hoyitos donde no tengo datos. ¿Ya? Yo no puedo hacer un análisis con datos faltantes o hoyitos entre los datos, a menos que a través de alguna metodología yo pueda generar un continuo. ¿Se entiende? Y en este primer approach a los datos vimos que había
muchos datos a los que les faltaban mucho. O sea, hay mucho error de instrumento metido entre medio. Los instrumentos que miden cualquier tipo de variable tienen un clásico, envían un error súper clásico que se llama el IO timeout, que en el fondo se da cuando el instrumento mide, pero tú le estás pidiendo que te entregue más datos de los que alcanza a medir. Entonces el compresor, o sea, cualquier instrumento dice, no, no tengo más datos, no tengo más datos, y eso te genera un hoyo en la data que queda acumulado para siempre. De eso, variables hasta con un 35% de datos faltantes, encontramos varias, las eliminamos. También tuvimos que eliminar todas aquellas variables que no fueran continuas en el tiempo. Por ejemplo, muchas de las variables que nosotros queríamos estudiar eran datos de laboratorio que se tomaban a mano. O sea, hay un viejito con una botella, sacaba la muestra, se la llevaba al laboratorio y 24 horas después yo recién tenía una medición de cuál era el contenido de butano, por decirles algo. Y eso se hacía cada 24 horas. Entonces también decidimos eliminar esos datos porque si tenemos una medición cada 24 horas de la composición química de los fluidos que estamos trabajando, la verdad es que no nos dice mucho porque nuestros problemas de inestabilidades a veces se daban en lapsos de tiempo tan cortos como 5 minutos. Entonces decidimos dejarlas de lado porque la verdad es que nos iban a llevar a conclusiones un poquito erradas. Después de que los datos estaban limpios, estaban imputados, perdón. Aquí se utilizó la función input, o sea, input TS, ¿o no? Sí, parece que es input TS. A través de una interpolación lineal simple, no más que eso. Con una imputación lineal simple se taparon todos los hoyitos de datos que faltaban. Una vez que se terminó esa etapa, ya empezamos de lleno a jugar con los datos y la primera pregunta clave que tuvimos que hacernos fue, ya, descargamos 87 variables cada 1 minuto durante 2 años. ¿Qué vamos a modelar? O sea, ¿cuál es mi variable objetivo? Y esto, según nosotros, fue la parte más compleja porque, como bien saben ustedes, cuando uno hace modelos matemáticos, lo que trata de hacer es aproximar una variable y con respecto a las otras variables X que son predictoras. Pero mis datos en el sistema que tengo almacenados en ninguna parte dicen esta es la variable Y y estas son las variables X. Entonces lo primero que había que hacer era que nosotros definiéramos cuál iba a ser nuestra variable Y. Dada la naturaleza del compresor, del problema que estamos trabajando y obviamente en base al criterio técnico, se definió que la apertura de la válvula que les mostré al principio, o sea, la apertura de esta valvulita que está acá, iba a ser la variable que nos iba a servir para poder marcar las anomalías, marcarlas en el tiempo. Y hicimos un primer intento de definir anomalías en esta variable, que es la apertura de 0 a 100. Cuando llega a 100 la apertura es porque la válvula se abrió completa y estoy recirculando todo y estoy en un estado súper crítico para las plantas porque no estoy produciendo. Y sobre 20 ya es malo. La primera aproximación, el primer approach que tomamos fue marcar las anomalías mediante el package Anomalize, que hace una descomposición temporal y en base a un criterio estadístico define qué es anómalo y qué no. Y la verdad es que no nos fue muy bien con el package Anomalize. Puede ser también, y lo reconozco por falta de experiencia, pero se dio que al ceñirnos 100% a lo que decía el algoritmo Anomalize, incluimos dentro de nuestro análisis muchos puntos que según Anomalize eran anomalías estadísticas, o sea, puntos donde no deberíamos operar, pero que sin embargo para nosotros eran puntos donde operábamos normalmente. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, esta parte de acá, el algoritmo obviamente la marca como una anomalía, esta también, aquí, estos puntitos de acá. El algoritmo dice es una anomalía y efectivamente puede ser una anomalía estadística porque tal vez no son puntos donde la válvula se encuentre normalmente. Sin embargo, sí son puntos donde nosotros estamos operando normalmente. Entonces tal vez no son los más comunes, pero tampoco son anomalías.
¿Y cómo nos dimos cuenta de este fenómeno? Bueno, porque hicimos todo un análisis, llegamos a una nube de puntos, y la verdad es que al incluir tantos puntos que no son anómalos como anómalos, estamos forzando a los modelos a tratar de adaptarse a algo que no tiene mucho sentido. Entonces, nuestro primer approach de utilizar Anomalize así, tal como viene, no nos resultó. Más adelante vamos a ver los gráficos y ahí se va a ver el detalle. Y por lo tanto definimos a criterio experto, ¿sabes qué? Ya, entonces cortemos acá en un 20%. De aquí para arriba, todo va a ser anomalía, de aquí para abajo, todo va a ser operación normal. Se imaginarán que también nos fue súper mal, porque estábamos incluyendo de nuevo muchos puntos de operación normal, y le estábamos pidiendo a los modelos matemáticos milagros para poder tratar de predecir esos puntos. Entonces, finalmente, en la tercera iteración dijimos, ya, ¿sabes qué? Cortemos en un 25%, que es esta línea de acá, y definamos que de un 25% de apertura de la válvula hacia arriba yo voy a considerar anomalía, y de un 25% para abajo no lo voy a considerar anomalía. Y esto tiene sentido porque si ustedes se fijan, los puntitos anómalos que son aquí ya cuando la válvula se arrancó, se abrió todo lo que pudo, en general están por sobre el 25% de apertura. Entonces sí nos permite captar los eventos que queremos modelar. Y al final esa es la clave, o sea, definir una variable que nos permita marcar en el tiempo los eventos que queremos modelar. Y eso fue lo que hicimos al final, o sea, dejamos como variable modelar la apertura de la válvula, entendiendo comportamiento anómalo como aquellos momentos en el tiempo en que la apertura superó el 25%. Hay un botón eliminar todo, ¿no? Sí, me imagino que ese, ¿no? Ya, bacán. Ya, entonces ahora ya vamos de lleno a la parte entretenida, que es comenzar a aplicar los modelos. Los primeros modelos que nosotros aprendimos con Miguel fueron los de clasificación, que son una ramita del aprendizaje supervisado. Y la idea acá era modelar esta apertura de la válvula definiendo dos clases. La clase no anómala, que es cuando la válvula está con una apertura inferior a 25%, y la clase anómala, supongamos que es la 2, como aquellos puntos en que la apertura sobrepasa el 25%. Utilizamos para este objetivo los siguientes métodos de modelo, que son el árbol de decisión, que es el más simple, el random forest, y llegamos hasta el support vector machine. Cada uno de estos modelos que aprendimos con Miguel fueron entrenados, obviamente, en una data de entrenamiento y luego testeados en un pequeño set de testeo. La relación de cantidad de datos entre entrenamiento y testeo es de un 70-30 aproximadamente. Y dado que son variables continuas en el tiempo, dejamos 1 año y medio como datos de entrenamiento continuo, por ejemplo, de mitad del 2018 hasta fines del 2019, y de data de testeo dejamos los primeros 6 meses del 2020, algo así, no recuerdo bien el detalle, pero es ser. Y utilizamos la siguiente metodología siempre para poder validar nuestro modelo. Primero seleccionamos el modelo, ya les comenté que era árboles de decisión, random forest y support vector machine. Este modelito fue entrenado. Se evaluó luego el modelo con la data de testeo, principalmente utilizando el recall y el precision como parámetros principales. Y también se pasó por una pequeña etapa de tuning, que no es más que ajustar los parámetros matemáticos para ver si mejora un poco el ajuste de los modelos a los datos. Aquí iteramos bastante, la verdad. De la etapa de tuning a la etapa de entrenamiento, pucha, probablemente el 50% del tiempo fue iterar acá, al medio. Finalmente, cuando el modelo ya entregaba resultados aceptables, nosotros lo consideramos como validado. Más adelante vamos a ver para qué queríamos validar un modelo, que es lo interesante. Pero vamos primero bien rapidito a ver los resultados que obtuvimos con los supervisados. Y el primero que utilizamos fue el modelo del árbol de decisión, que ustedes lo conocen, es el más simple, de fácil implementación, el costo computacional es irrisorio, pero que sin embargo un poco flexible con respecto a las variables. Y con este modelo
obtuvimos una sensibilidad de un 63%. ¿Qué quiere decir sensibilidad de un 63%? Que logramos predecir el 63% de los eventos anómalos que estaban en el dataset de testeo, con una precisión del 92%. En general aquí la precisión tiene mucho que ver con la cantidad de... Bueno, ahí está la fórmula en realidad. La precisión con la cantidad de los true positive versus todos los positivos. Y sí, encontramos que nos fue bastante bien. Lo que más rescatamos de este modelo es que de manera gráfica te dice al tiro, mira, ¿sabes qué? Tus comportamientos anómalos se correlacionan mucho o tienen mucha relación con la presión de tope de un equipo que está lejos, con el flujo de gases a un absorbedor que también está lejos, y con la temperatura de reacción de la planta que está mucho antes. Y aquí ya nosotros empezamos a ganar pequeños insights de qué es lo que podría estar asociado. La verdad es que jamás pensamos que equipos que estaban tan lejos podían afectar en el comportamiento de nuestro compresor. Después utilizamos un segundo modelo que es un poquito más poderoso, que es el Random Forest, que como ustedes saben tiene la gracia de que promedia hartos árboles y por lo tanto permite evitar eso de que las variables muy preponderantes opaquen a las otras. Lamentablemente no es tan bonito el resultado porque no genera este árbol tan bonito. O sea, yo sé que se puede, hay ciertos métodos en R para plotearlo, pero no es tan fácil de interpretar a primera vista. La implementación de este modelo es súper fácil. Mayor sensibilidad, también, lo podemos ver más adelante. Sin embargo, ya empezamos con costos computacionales un poquito más elevados. Ahora, para los 87 millones que teníamos de variables, no sé, 4 o 5 minutos nomás de cálculo, no fue más. Tampoco es que haya sido demasiado. O sea, eso es la workstation que nos conseguimos, porque los computadores de la empresa, la verdad es que ni siquiera corrían los modelos. Y los resultados que obtuvimos con este modelo de Random Forest fueron mucho más satisfactorios. Aumentó la sensibilidad a un 71%, por lo tanto soy capaz de predecir el 71% de mis comportamientos anómalos, obviamente a costa de una precisión un poco más baja, pero nosotros como empresa estábamos dispuestos a aceptar esa precisión inferior, porque lo que efectivamente nos doldría de un modelo matemático es que no fuera capaz de predecir los eventos. O sea, yo puedo aceptar que mi modelo diga que se trata de una anomalía, pero que en realidad no sea una anomalía. Eso lo puedo aceptar. Tiene un costo, pero lo puedo aceptar. Pero lo que no puedo aceptar, por temas productivos, es que el modelo no sea capaz de predecir una anomalía que efectivamente era anomalía. No sé si se entiende. Después lo podemos discutir y me trataré de expresar mejor desde el punto de vista más matemático. Pero el 71% para nosotros ya era bastante. Y luego pasamos a un modelo un poquito más bacán, que a mí este en particular me gusta mucho por el nombre, por Support Vector Machine, yo lo encuentro, pucha, a la raja, o sea, es súper pro. Sin embargo, no nos fue tan bien con ese modelo. Obtuvimos sensibilidades un poquito inferiores y la precisión, la verdad es que fue bastante mala. Entendemos que este modelo es súper poderoso, es súper flexible y debió haber entregado resultados mejores. Sin embargo, tal vez la cantidad de los datos o la dispersión de las anomalías afectó un poco acá, porque de verdad, nosotros no sabemos mucho de R, esta es nuestra primera aproximación, pero tuneamos el modelo a más no poder, o sea, movimos casi todas las perillas, de hecho hay un algoritmo que permite moverlas y hacer un mallado de las distintas variables de tuneo del modelo y entregarte el mejor set de parámetros, pero ¿saben qué? No hubo caso. No hubo caso, no superamos el 68% de sensibilidad, así que dijimos ya, bueno, será nomás. Así que nos quedamos con el primer modelo, con el segundo modelo, que fue el del Random Forest, que obtuvo la sensibilidad mayor. Y aquí viene la pregunta que te hace cualquier jefe, o sea, ya tienes tu modelo, vemos que se ajusta a los datos de testeo, que tiene un 71% de capacidad predictiva en los datos de testeo, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿de qué me sirve tener este modelo tan bonito si yo lo que quiero es evitar que el compresor se vuelva loco? Y lo que hicimos ahí fue, obviamente,
para poder sacarle el jugo a todo esto, usar este modelo para poder entender la configuración de las plantas alrededor del compresor a un nivel multivariado cuando se generaban las anomalías. O sea, tratamos de lograr el primer objetivo planteado, que es poder ver cuál es la configuración de las plantas cuando se genera esta anomalía, viendo muchas variables, no solo las 2 o 3 que puedo graficar. También utilizamos el modelo, el mejor modelo, obviamente el Random Forest, para ver si tal vez podíamos definir zonas de operación segura. Ahora, nosotros entendemos que esto es una aproximación estadística y segura, zona de operación segura, para mí es una zona donde yo voy a operar con una menor probabilidad de que se me generen inestabilidades. Yo con eso como empresa me doy por pagado, absolutamente. Y también se utilizó el modelo para generar insights, que son esos datitos sabrosos que tú vas descubriendo mientras analizas los datos, que son, a ver, por ponerlo en buen chileno, son esas pequeñas papitas que tú no habías visto. O sea, no tienes cómo verlas con un análisis así clásico, en el que yo grafico una variable, grafico otra variable y después trato de ver algo. No, eso no se logra. Pero sí este análisis estadístico, la fase exploratoria de los datos, nos entregó un montón de insights. Y estos insights, por ejemplo, oye, a la gente de proceso, ¿te has fijado que la presión en la P150, en el tope, afecta el compresor? Y ahí la gente empieza y dice, ¿sabes qué? Sí, puede ser por esto, esto y esto otro. O tal vez plantear otro insight que es, oye, mira, ¿te has fijado que cuando la temperatura de reacción de la planta que está justo antes es inferior a 520, se te generan un montón de estabilidades? Sí, ¿sabes qué? Es interesante. Y uno de los insights más interesantes que encontramos es que esta temperatura, que está acá como TRX, que ojalá la alcancen a ver, esta variable es súper importante porque define la cantidad de gases que llegan al compresor. Y la verdad es que nosotros cada vez que veíamos inestabilidades, bueno, la gente de operaciones, lo primero que hacían era bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque como que estaba la idea de que al bajar la temperatura yo bajo un poco la velocidad del proceso, por lo tanto genero menos gases al compresor y en teoría debería llevarlo tal vez a una condición un poco más suave de operación. Pero los datos nos fueron mostrando que la verdad es que era completamente al revés. O sea, cuando veas inestabilidades tienes que apretar el acelerador a fondo, aumentar esa temperatura de reacción y entregarle más gases al compresor para evitar las inestabilidades. Y una vez que, bueno, eso es lo que logramos con el modelo, para eso lo queríamos. Lo primero que hicimos para lograr esto que les estoy comentando es graficar en 3 dimensiones el top 3 de variables que más afectan en este comportamiento. ¿Ya? ¿De qué nos sirvió eso? La verdad es que de harto, porque aquí en el gráfico que ustedes ven a la izquierda están pintados en rojito los puntos que corresponden a operación con el compresor en modo inestable, y los puntitos azules corresponden a puntos de operación con el compresor normal. Y la verdad es que este gráfico, que a primera vista tal vez no se ve tan bonito, nos dice mucho a nosotros por el lado del proceso, porque este gráfico vendría a corroborar la idea de que el compresor no siempre se porta mal, el compresor no presenta comportamientos extraños de repente porque sí, sino que presenta comportamientos extraños cuando yo me voy alejando de la zona donde más opero, que vendría a ser la nube azul de puntos. Claro, hay algunos puntitos aquí entre medio que no podríamos explicar, pero este gráfico sí podemos decir, ¿sabes qué? El compresor se porta bien a menos de que tú lo saques de las condiciones de operación más normales. Y esas tienen que ver con la temperatura, con la presión de la torre que estaba más arriba, la temperatura de reacción que les mencioné, etc. Entonces esto ya para nosotros generó valor porque le echaban mucho la culpa a la parte vibratoria, que es uno de los temas más importantes de los compresores, pero no es así. O sea, al parecer todo indica que las inestabilidades están más asociadas a variables del proceso que a variables mecánicas.
Y estos gráficos que yo les estoy mostrando acá vienen a ser el desglose del gráfico anterior, o sea, los tres pares de variables que más afectan en el comportamiento. Y efectivamente se pueden ver zonas donde se presentan mayor cantidad de anomalías, ya que son las que yo marqué acá. Esto viene a corroborar lo que les mencioné recién, o sea, el compresor no siempre se porta mal. Se porta mal cuando tú lo haces funcionar en una condición que no es la más común de planta. Sin embargo, hay un pequeño pero en todo esto que yo les estoy mostrando, y es lo siguiente: que estas tres variables no son controlables por nosotros. Entonces, chuta, ya. Entonces estos gráficos son súper bonitos, pero ¿puedo hacer algo yo como empresa con estos gráficos? O sea, ¿de qué me sirve que tú me plotees todo esto con respecto a tres variables que yo ni siquiera puedo controlar? Y la verdad es que no sirve de absolutamente nada, más que de corroborar el hecho de que las anomalías se dan en condiciones anormales de operación. Y por lo tanto decidimos dar un pequeño paso adicional, que fue graficar nuevamente plotear 3D los puntos de operación, pero solamente con respecto a aquellas tres variables que yo sí puedo controlar y que son las más importantes, que están marcadas en amarillo. Y aquí nuevamente se corrobora que la verdad es que el compresor se porta mal cuando se lleva a condiciones de operación que no son las normales, por decirlo de alguna manera. Hicimos el mismo ensayo, pero esta vez con el valor agregado de que sí, esta vez yo estoy graficando las zonas anómalas, los puntitos de operación anómala versus los puntitos de operación normal, pero lo estoy graficando en función de las variables que yo sí puedo controlar. Y por lo tanto aquí sí, yo podría definir zonas de operación más seguras, y ese es el gran valor agregado que tendría para nosotros. ¿Por qué? Porque podríamos decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Si tú operas la presión, si la presión la mantienes por sobre cierto mínimo y la alimentación a la planta la mantienes por sobre cierto mínimo y operamos en este cuadradito que está acá, es súper poco probable que el compresor genere inestabilidades. Lo mismo se puede hacer para estos dos gráficos. O sea, para mí como empresa, el gran valor de esto es que yo puedo definir zonas donde puedo operar con menos probabilidad de tener inestabilidades en el compresor. Complementamos esto con un modelo ya no supervisado, sino que una reducción de dimensionalidad. Y esta es una herramienta súper potente porque permite ver cuáles son las variables que más afectan a las anomalías. Y en este caso, los comportamientos anómalos, como ustedes pueden ver, se encuentran principalmente en el cuadrante inferior izquierdo. Esto quiere decir, esto viene a reafirmar lo que he repetido como loro todo el rato, o sea, el compresor no siempre se porta mal, sino que se porta mal cuando yo llevo mis plantas a una operación que no es la óptima. Y también te indica cuáles son las variables que más afectan. Aquí, por ejemplo, se alcanza a ver la TRX, que tiene una correlación inversa con las anomalías, y por lo tanto, si yo mantengo la TRX por sobre cierto valor, debería evitar un poco esto, o sea, debería alejarme de la zona donde se pueden presentar estas anomalías. Y para finalizar, y esto como ejercicio solamente, porque como nos decía Miguel, mira, ustedes ya tienen definida la variable que van a modelar. La verdad es que no tiene mucho sentido hacer un modelo no supervisado, pero de todas formas quisimos hacerlo para ver si un modelo no supervisado también consideraba como comportamiento anómalo. Y aquí cuando hablo de comportamiento no hablo solo del proceso del compresor, sino que hablo del proceso completo. Queríamos ver si un modelo no supervisado también detectaba como puntos anómalos de operación los mismos que nosotros habíamos previamente definido en base a la apertura de la válvula, que era lo que estábamos tratando de modelar con la metodología supervisada. Y si ustedes comparan este gráfico con el anterior, perdón, me pasé, estos dos, yo creo que se parecen bastante. O sea, lo relevante acá es que... perdón. Lo relevante acá es que el modelo no supervisado también me muestra una zona densa de puntos de operación donde yo no tengo muchas inestabilidades. O sea, sí hay algunas por aquí, incluso algunas acá, pero la gran masa de inestabilidades se encuentra fuera de esta nube, lo que vuelve a afirmar la hipótesis de que el compresor no siempre se porta mal. Como conclusiones de todo este trabajo,
para nosotros como empresa, lo más relevante es que el compresor se porta mal cuando se llevan las plantas a condiciones de operación no anormales, o sea, no normales. Y con no normales me refiero a lejanas a ese punto de diseño. Todas las plantas son diseñadas para cierta capacidad, ciertas temperaturas, etcétera. Cuando yo me alejo mucho de esas condiciones definidas en diseño, la verdad es que estoy forzando a cada uno de los componentes a trabajar en condiciones para las cuales no están pensados. Y al parecer eso es lo que está generando muchas de las inestabilidades en este compresor. También concluimos que no existe una relación entre el comportamiento inestable del compresor y las variables mecánicas. Las variables mecánicas las sacamos por ahí por la segunda iteración porque efectivamente no se veía ninguna correlación entre un aumento de vibraciones en los descansos y un comportamiento anómalo en el flujo que pasa por el compresor. Por lo tanto, también descartamos eso y para nosotros como mantención también es un alivio, porque ahora tenemos a quien echarle la culpa. O sea, no es que está mal mantenido el compresor, sino que ahí le voy a decir a la gente de operaciones que tiene que maniobrar un poquito mejor sus plantas. Tampoco se apreció una relación fuerte entre el comportamiento anómalo y el peso molecular, que es otra pelea que había en refinería, y es que también nos decían, mira, ¿sabes qué? El problema de todo esto, todas estas inestabilidades se generan porque la densidad del gas con el que estoy trabajando es un poquito distinta a la densidad por diseño. Pero también los gráficos y los modelos matemáticos nos dijeron que esto no era así, porque la verdad es que la densidad en todas las anomalías pesaba súper poco. Por lo tanto, ahora tenemos un respaldo numérico que dice, ¿sabes qué? Al compresor le importa muy poco, le afecta muy poco el peso molecular o densidad de los gases con los cuales está trabajando. Nos quedamos con nuestro modelito Random Forest con una sensibilidad de un 71%, que nos sirve mucho para poder definir zonas de operación segura. Y también nos quedamos por ahí con la tarea de hacer un análisis temporal, porque claro, yo de todo lo que les he hablado en esta latera charla, todo esto en el fondo fue para determinar y estudiar cuál era la configuración de las plantas que rodean a mi compresor en aquellos momentos en que el compresor se portaba mal, ¿ya? Pero no puedo establecer una causal directa, como poder decir, ¿sabes qué? Cuando la temperatura de reacción de la planta que está justo antes del compresor supera cierto valor, se me generan las anomalías. No puedo llegar a esa conclusión porque no puedo establecer causalidad con este tipo de análisis. Para poder hacer eso, nosotros deberíamos hacer un análisis temporal en el que deberíamos modelar cada una de las variables, o sea, en realidad deberíamos modelar el comportamiento anómalo como función de las variables durante los últimos 5 o 10 minutos. No sé si podremos hacerlo porque tenemos variables, nuestro intervalo de tiempo de muestreo es 1 minuto, y la verdad es que, por ejemplo, una onda de presión se mueve a la velocidad del sonido, por lo tanto es muy probable que yo con un mapeo en el tiempo de 1 minuto no sea capaz de ver muchos fenómenos asociados a los fluidos. Es algo que queremos hacer de todas formas, pero no lo alcanzamos a hacer porque nos faltó tiempo y este trabajo se hizo en aproximadamente 1 mes, que fue un mes de loco. Nosotros como empresa ya vemos que esto tiene mucho potencial e incluso lo vamos a empezar a utilizar para optimizar el proceso de inspección, reducir costos y evitar inestabilidades en otros activos que tenemos. Así que la verdad es que nos vamos bastante contentos porque le vemos un potencial súper grande. Y yo creo que ustedes que son data scientists y gente que sabe mucho, no tiene que perder de vista esto. Yo les estoy mostrando una charla donde gente que no es experta en el tema generó valor para la empresa en base a herramientas súper simples, que obviamente ustedes manejan mucho mejor. Entonces quédense con eso de que las herramientas que ustedes conocen pueden ser súper valiosas para una empresa grande. ¿Por qué? Porque las empresas grandes por lo general no tienen esto, lo de Data Analytics está empezando recién. Y por lo que nosotros vimos en nuestra experiencia, basta con muy poquito para generar ahorros súper grandes o entender los problemas de mejor manera. Así que eso, un saludo a todos. A Miguel, muchas gracias por la invitación y espero que les haya servido de algo. Ahora, si alguien tiene alguna consulta, por favor, siéntase libre de preguntarnos. Buenísimo,
Fernando, muy buena presentación, súper claro todo. Felicitaciones por ello. Por ahí en el chat nos estaban dejando algunos aportes. Rafael Torres dijo que era muy bonito el gráfico de la Diapo 15. Te pregunta con qué package lo generaste. Hola Rafa, mira, a ver, el Diapo 15, el 3D o no? Sí, mira, si me das un segundo, espero que no les moleste, me tomaría un minutito verlo. Un segundito. Sí, mientras tanto, quienes tengan dudas nos vamos a tomar unos 5 minutitos para que aclaren sus dudas, ya sea por el chat o les puedo dar la palabra. Para Rafael, oye, bueno, es un desorden mi código, ¿ah? Pero yo sé que con un poquito de paciencia voy a encontrar. ¿No será como plot 3D, algo así? Sí, Como... de hecho era algo así de simple, Miguel, pero quería verlo acá. Ah, pero mira, eh, creo que era Plot LI. Sí, creo que era Plot LI. Porque había aquí análisis temporal, árboles, selection forest, PCA. Bueno, eh, cuando lo encuentre, te lo hago llegar a través de Miguel o por ahí a través de algún otro canal. Pero era una tontera, o sea, si googlea gráfico 3D en R. Ah, de hecho aquí está, mira. Plot LI. Es un 3D scatterplot. Bueno, Suerte, Rafa, con tu gráfico. bien. Acá Marcelo Esparza te pregunta, te dice, muy buen análisis Fernando, excelente exposición. ¿No han intentado realizar análisis predictivos con Predict IT de SG? Marcela, ¿cierto? Marcelo. Marcelo, disculpa, Marcelo. Mira, no, Marcelo, esto es un mundo nuevo para nosotros y nuestro primer acercamiento fue con R porque Miguel nos obligó nomás. Pero, pero no. Vamos a analizarlo. Como te digo, es nuestra primera vez con esta herramienta. Estamos fascinados, pero no hemos ahondado mucho en otras herramientas para lo mismo. Sí, por ahí también pasa el dato y que tienen librerías para PI. Un poco Ah, sí, el eso caché sí. de la herramienta. R también tiene, Marcelo, tiene librerías para API también. De hecho, hay una manera de conectarlo directo y es la que queremos utilizar para generar los modelos predictivos que le generen los warnings a los viejitos de operaciones y le digan, oye, mira, te estás acercando a una zona inestable. Lo tenemos visualizado como trabajo futuro. Súper. Gracias, Marcelo. No sé si alguien tiene alguna otra duda más, algún comentario. Carlos pregunta, ¿cuál fue el perfil del equipo de trabajo y el plazo real desde que se comenzó hasta los resultados? Ya, súper buena pregunta. Carlos, mira, todo este trabajo que yo te estoy mostrando fue interdisciplinario entre, bueno, puros ingenieros, 6 ingenieros de hecho, 2 ingenieros del área de procesos que se manejaban mucho en la parte de todas las plantas, 2 ingenieros de mantención, entre ellos yo. Yo tenía un poquito de experiencia con MATLAB, que yo fui MATLAB lover muchos años, de hecho todavía lo hago. Y también gente que arregla el compresor, la gente que metía las manitos para repararlo. En general, puros ingenieros y el plazo de trabajo fue de 2 meses. Ahora, considera así, Carlos, que estos 2 meses nosotros aprendimos las herramientas y utilizamos esto. O sea, si yo hubiese conocido las herramientas antes, tal vez todo este análisis me hubiese tomado un mes nomás. Pero dado que estábamos aprendiendo, fueron 2 meses. Bien, gracias por la respuesta, Fernando. Germán te felicita porque está muy bien armado el estudio. Se nota que hubo un equipo detrás. Muchas gracias, Germán.
Y bueno, Carlos dice, muy buen tiempo. Gracias. Sí, Carlos, lo que pasa es que cuando los jefes apretan, apretan, entonces tú sacas las cosas a tiempo. Ya, eso yo por mi lado, entonces me voy a quedar a la otra charlita que se ve bien interesante. Le agradezco a Miguel la invitación, le agradezco a los que estuvieron escuchando también, ojalá les haya servido de algo. Y quédense con la idea de que estas herramientas son súper potentes y de repente uno las puede incluso menospreciar, pero para cualquier empresa, si son bien utilizadas, pucha, te pueden generar un montón de ahorros y cualquiera te las compra. Así que muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias, Fernando. Bien. Al final, si es que quienes estén aún con dudas o que no hayan alcanzado a preguntar, podemos dedicar unos minutitos, ya sea para referirnos hacia la presentación de Fernando o bien a la de Ismael, a quien le doy el pase y la palabra. No sé si estás por ahí, Ismael. Por acá estoy, Miguel. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Buenísimo. Sí, se escucha súper bien. Perfecto. Vale. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿verdad? Sí, Genial. por acá se ve al menos. Bien, muchas gracias por la invitación, Miguel, y a todos por el interés. La idea es presentarles, como dice el título de la charla, algunos ejemplos de uso de datos en fútbol y hockey sobre hielo. ¿Por qué estos dos deportes en particular? Simplemente porque me dedico a eso. Afortunadamente, a pesar del impacto que ha tenido la pandemia en el mundo de los deportes, me sigo dedicando a eso. Y bueno, como puse ahí abajo, hay tres actividades principales. La primera es que trabajo como científico de datos en la empresa 49 Inc., que es una empresa suiza que se dedica a la recolección de datos específicos en hockey sobre hielo y por lo tanto provee de esos datos a distintos clientes, pero además hace analítica o le hace algunos análisis específicos o consultorías a algunos clientes. Y yo estoy metido más o menos en esa parte. Por otro lado, soy cofundador de una startup llamada Footballytics, en la que estamos a puertas de hacer nuestro lanzamiento del servicio principal, que es una plataforma. Ya les voy a contar un poquito más en detalle en la charla. Y también tengo mi blog personal, que es un proyecto que, aparte del blog, es una cuenta de Twitter y un repositorio GitHub, que es Datos Fútbol, con el cual ya llevo unos 4 años y medio más o menos. Entonces, la idea es presentar ejemplos prácticos, porque en general se habla mucho del uso de datos en el fútbol o en los deportes, pero en cuanto a casos específicos, quizás ahí no se conoce tanto. Entonces, ¿cuál es la agenda propuesta? Dar un pequeño contexto, introducción a qué es la analítica deportiva, los tipos de datos y las herramientas. Acá en particular, por supuesto, voy a hacer énfasis en R y todo el mundo que lo rodea. Y después vamos a los ejemplos de ella. Entonces, partiendo por analítica deportiva, puedo mencionar que esto no es algo nuevo, como a veces se cree. Lo que sí es nuevo quizás es en Latinoamérica, y de a poco ha estado entrando con más fuerza, o ha habido un mayor interés o demanda. Pero esto ya lleva algunos años, sobre todo en los deportes que son populares en Estados Unidos, aunque también en Canadá y Europa ya llevan un tiempo también desarrollándose. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos unos 4 gráficos, visualizaciones de algunas aplicaciones. Por ejemplo, arriba a la izquierda fútbol americano,
tenemos, por supuesto, béisbol, que es famoso el tema de la película Moneyball, tenis, básquetbol, y en definitiva, una de las, podríamos decir, el auge de esto en el último tiempo ha sido gracias a lo que conocemos también transversalmente en muchas áreas, que a los que trabajamos en datos estamos familiarizados con eso, que es el boom de los datos por su masividad, los adelantos tecnológicos e informáticos. Sabemos que aumentaron las capacidades de, por un lado, la precisión en la recolección, la capacidad de almacenamiento, procesamiento, etc. Y eso también ha llevado a que se han podido aplicar antiguas técnicas estadísticas o modelos matemáticos a través de herramientas computacionales. Entonces, las posibilidades son súper amplias y se pueden hacer varias cosas. Acá les muestro un esquema de ejemplo, en específico del fútbol, pero podría aplicarse en distintos tipos de deportes, pensando en cómo o en qué áreas yo podría aplicar datos dentro de un club, por ejemplo. Entonces tenemos un área que es la parte del cuerpo técnico, que es el análisis del colectivo o el individual, dependiendo del deporte, del rival, o de mi propio equipo, que maneja el tema del entrenador. Por otro lado está la parte del cuerpo médico, el staff médico, que ve todo el monitoreo de variables de fisioterapia o fisiológicas, la dosificación de las cargas de entrenamiento, etcétera, no solo en competencia. La parte 3, que es el scouting, que tiene que ver con identificar talentos, con tratar de reducir los márgenes de error en los fichajes, de que los jugadores que yo quiero para mi equipo cumplan ciertas condiciones y puedan adaptarse a mi estilo de juego, etcétera. Eso que en general tiene relación con los jugadores, como se ve acá en el esquema. Pero también hay otro tipo de aplicaciones, como en el caso del ejemplo 4, que tiene que ver con el marketing o fidelización de la hinchada, o incluso acá quedó fuera del esquema cualquier otro tipo de aplicación que tenga que ver con la logística, de viajes, compra de algún pasaje, etcétera. Como sabemos que con datos podemos generar un valor de distintas maneras. Entonces, bien, antes de pasar a datos herramientas, solo mencionar que, para recalcar que en cuanto a definición de analítica deportiva, no es una definición diferente a lo que se aplica a otros tipos de analíticas, que a grandes rasgos es utilizar los datos con estas técnicas avanzadas de estadística, matemática, informática, para poder generar insights que te permitan obtener información útil para tener ventajas competitivas, optimizar algún proceso, reducir costos o margen de error, etc. Entonces, respecto a los tipos de datos y herramientas, lo que les puedo mencionar es que, bueno, hay distintos tipos de datos, y uno de los que más masividad, fama o novedad ha causado en el último tiempo son los datos de eventos. ¿Qué son los datos de eventos? Es el registro de los distintos eventos relevantes, algunos no tan relevantes, pero que pudieran serlo, dependiendo del contexto, con sus detalles respectivos. Entonces esto en general tiene una estructura, son datos estructurados en una base de datos relacional, donde cada tupla o cada fila representa un evento. Entonces aquí hay un ejemplo de datos de hockey, donde tenemos un tiro que tiene un detalle, porque los tiros pueden ser fuera del arco, puede ser bloqueado, puede ser al arco pero atajado, o puede ser gol, etc. Entonces, dependiendo del evento, tiene su detalle. Los pases también, puede que haya sido interceptado, o fue un pase preciso, etc. Y hay otros tipos de detalles, como por ejemplo
aquí en este caso del tiro al arco, que aquí puse puros goles, coordenadas de ubicación donde llegó el tiro en el arco, donde fue el gol. Entonces tiene una coordenada X y una coordenada Y, por ejemplo. Y también detalles sobre el jugador que pateó y metió el gol, también detalles asociados a qué equipos eran los que estaban jugando, los arqueros, la posición inicial del tiro, etcétera, etcétera, para que se hagan una idea del tipo de datos que viene. Ahora, acá un gráfico simple que armé como borrador con estos eventos de hockey que busca representar en el eje X acá el porcentaje, la proporción en porcentaje de los distintos tipos de eventos. Entonces, si se dan cuenta, la posesión del disco, que es el puck en hockey sobre hielo, y los pases abarcan la mayor cantidad del porcentaje en cantidad de eventos. También están los face-off, que son duelos cuando se interrumpe el juego y en alguna parte de la cancha que está especificada en unos puntos se reanuda, que es como lanzar la pelota al aire en el básquetbol. Entonces ahí el que la agarra primero gana. Pero quería enfatizar en que los tiros, en este caso, no alcanzan el 15% de los eventos. Entonces, quiero recalcar que son eventos poco frecuentes. En el hockey lo son más aún que en el fútbol. Ahora, en cuanto a proveedores, gracias a que está este boom de datos y aumentó la demanda, el interés por esto, aparecieron proveedores y gente proporcionando los datos. Aquí agregué unos cuantos principales del mundo del fútbol. StatsBomb, StatsPerform, que es la fusión entre Stats y Opta, que es uno de los que ha alcanzado más fama, pero ahora se fusionaron. Wisecout, que también tiene muchos datos sobre jugadores de todo el mundo y sus estadísticas. Este logo es el de Metrica Sport, que también es un proveedor que ha tenido cierto renombre en el último tiempo y en general, sobre todo estos dos, StatsBomb y Metrica Sport, por un factor adicional que es que han liberado algunas bases de datos, porque hasta cierto tiempo atrás, que podría decir 2-3 años, era muy difícil conseguir este tipo de datos con este detalle y calidad de forma gratuita. Y de hecho, incluso muy pocos clubes profesionales los usaban, aunque los que sí pagaban no era tan masivo, pero el hecho de haberlo liberado ha generado mucho mayor alcance en cuanto a la comunidad de analistas, donde se han desarrollado nuevas aplicaciones, se comparte harto código y por lo tanto ha hecho algo de ruido en redes sociales. Por ejemplo, en Twitter se acostumbra a encontrar harto nuevos desarrollos y cosas súper interesantes. Entonces, gracias a eso se ha podido acceder abiertamente a los datos. Ahora, respecto a herramientas, en el mundo de R, yo uso todos los días RStudio casi. Podemos decir que en las famosas disputas que se hacen con Python, existe también un desarrollo importante de paquetes y herramientas en Python. Está bastante equilibrado, pero conviven súper bien los analistas de los dos lados, podemos decir, así que no se aprecia tanto esa rivalidad como en otras áreas. Y lo que quería mostrar acá es cómo distintas herramientas ligadas a este flujo de trabajo típico de la ciencia de datos puede ser aplicado también en este tipo de áreas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a obtener los datos, podemos hacer web scraping de varios sitios que están subiendo datos, pero aquí están los bases de datos abiertas que les mencionaba. Por si alguien está interesado, en GitHub hay unos repositorios donde están todas las instrucciones y pueden descargar los datos para jugar con ellos.
Bueno, y por supuesto, pues, para importarlo o para procesarlo, TDR a veces es útil para cambiar la estructura entre el formato ancho y largo de la base de datos. dplyr, por supuesto, para todo el tema de procesamiento y edición. Y luego en la parte de modelado, yo acá puse dos y hago un énfasis en H2O, el Auto Machine Learning, que anda súper bien. Y yo en general lo uso como un primer paso para, una vez que ya limpié los datos, por supuesto, tengo todo listo para hacer algún modelo. Te permite entrenar varios distintas familias de algoritmos y te los rankea según alguna métrica de performance que tú elijas. Y después puedes de esta manera identificar qué familia de modelos resolvería mejor tu problema, y después te puedes meter al detalle de ajustar hiperparámetros y cambiar algunas cosas como para mejorar la performance, pero como primer puntapié anda súper bien. Y después por la parte de visualización, por supuesto que ggplot2 se usa bastante. Hay otras librerías especializadas o paquetes como Sockernatics o ggsoccer para poder visualizar estos datos de eventos de los que les hablaba. Y acá también agregué un paquete que desarrollé hace poco, que lo publiqué en GitHub, que es Soccer Animate, que también les voy a contar un poco de eso. Y por supuesto generación de documentos con NICR como PDF o por supuesto Shiny, que también tengo unas por ahí, les voy a mostrar. Y el blog que lo hago con BlockDAO. Entonces, en definitiva, podemos hacer todo dentro del entorno de RStudio. Vamos a los ejemplos. Primero, el modelo XG. Quizá a quienes conozcan un poco del tema ya lo conocen porque es uno de los más connotados, famosos, o si uno está empezando a leer sobre estadísticas un poco más avanzadas o métricas más avanzadas, fue el que dio el puntapié inicial. Viene de las siglas Expected Goals, de goles esperados, y lo que busca es estimar la probabilidad de gol que tienen los tiros antes de ejecutarse. Entonces es un problema de clasificación con dos salidas, si es gol o no gol. Se consideran todos los tiros que no fueron bloqueados por algún defensa a una distancia X, que ahí eso es arbitrario, pero en definitiva lo que tú vas a modelar en la salida de si fue gol o no fue gol en el tiro, cada tiro. Entonces es un problema igual de clases muy desbalanceadas, porque como pongo ahí, en el fútbol aproximadamente el 11% de los tiros son goles, y en el hockey el 6%. Es más desbalanceado. Veamos algunas de las características. Entonces, uno se podrá preguntar, ¿cuáles son las variables más relevantes? De sentido común tenemos que la distancia al arco y el ángulo del tiro. Eso va a determinar qué tan probable es que el tiro sea gol. Entonces, aquí tenemos un ejemplo básico con una regresión logística. Esto está hecho en R con TD Models, Tidy Models, y ahí dejo el link. Y pueden observar que, por supuesto, si yo estoy frente al arco en el área chica, lo más probable es que sea gol. Pero a medida que me voy alejando en cuanto a distancia y ángulo, eso va cambiando. Ahora, una de las cosas como conclusión inmediata de este tipo de visualizaciones es que el área del fútbol no está definida en función de la peligrosidad que tú tienes de meter un gol. Porque, por ejemplo, en estas zonas es muy poco probable que cuando tú tiras de ahí sea gol, pero si te hacen la falta ahí, igual es penal. Entonces, ahí hay una discusión respecto a ese tema. Que, por ejemplo, en el handball es diferente el área. Tiene más bien esa forma.
Después uno puede agregar más variables, por supuesto, como la parte del cuerpo, si fue un cabezazo, o si el jugador es zurdo, le pegó con la zurda o con la derecha. ¿En qué posición estaba el arquero? Porque a veces, si tú no consideras eso, puede haber algunos casos donde incluso el arquero no está porque salió y quedó mal parado, pero si el modelo no incluye eso, no te lo va a considerar. En otros casos también la altura del balón, por si es una volea, la cantidad y posición de defensas. Acá les dejo un ejemplo con algo que hice por el blog, con un modelo un poco más avanzado que el básico, usando Gradient Boosting Machine. Pero acá, por ejemplo, el caso de cómo varía la curva de 0,07xg, es decir, de probabilidad de 7%, cuando en la trayectoria del tiro tú tienes un defensa, la línea roja, dos defensas, la azul, o tres, la morada. No necesariamente defensa, o oponente. Entonces ahí puedes observar cómo va cambiando. Por supuesto, mientras más oponentes tengas en línea directa, la probabilidad o el área de esa probabilidad se achica. Ahora, ¿cómo evaluamos los modelos? Está, por supuesto, la corriente que tiene que ver con las métricas de performance, de las que se mencionaban en la charla anterior también. Hay que tener en cuenta que no me sirve una accuracy típica porque es un problema de clases desbalanceadas. Así que ahí uno ve entre el recall, el F1 o F-score, también la curva ROC, como la de este gráfico, donde aquí estoy comparando con mis modelos del Gradient Boosting Machine básico en negro, y cuando le agrego unas variables adicionales a la distancia y el ángulo de tiro, donde mejora un poquito. Ahora bien, esto es una parte de la evaluación del modelo, donde por supuesto esperamos que tenga buena performance en esas métricas, pero también es importante la calibración, porque aquí lo que me importa es cómo se representa en este gráfico. En el eje X tenemos un binning de los XG, es decir, de las probabilidades predecidas. En el eje Y, la proporción real de goles. Entonces lo que nosotros esperamos es que si tomamos un sample de X shots, de X tiros, y nosotros decimos, ya, a ver, tomemos 100 tiros que tienen un XG de 0,2, por ejemplo, que estaríamos acá. Tenemos que esperar que de esos 100 tiros, 20 hayan sido gol realmente. Es decir, esperamos que esa estimación de probabilidad se acerque a la proporción real de goles que hubo. Entonces, para eso necesitamos una gran cantidad de tiros, de datos, para poder entrenar y calibrar bien el modelo. Donde incluso acá yo les pongo un link cuando comparta las slides, donde se hacen análisis específicos de cómo afecta la cantidad de datos que se consideran. Por ejemplo, si considero datos de la misma liga o de otras ligas diferentes, etc. Ahora vamos a algunas aplicaciones. Por ejemplo, una de las más directas es contar la historia de un partido de una manera diferente. Por ejemplo, está el timeline, que es el gráfico de arriba, donde en el eje X tenemos el tiempo en minutos, y en el eje Y los XG, que se van acumulando. Entonces acá hay un ejemplo del Liverpool con el Leeds de Bielsa, la primera fecha de la Premier League, donde el partido terminó 4-3 a favor del Liverpool, pero en realidad las llegadas del Leeds no sumaron más de 0.04, perdón, acá está, 0.27 XG. Lo que está acá en paréntesis, que lo que les decía, el 0.04 es una estimación de los puntos, función del XG. Entonces, esto se asocia
también con un shot map, un mapa de tiro, que es el gráfico de abajo, donde podemos apreciar que los tiros del Leeds acá corresponden a unos puntitos bastante chicos porque el XG está mapeado con el tamaño de los puntos. En cambio, el Liverpool realmente tuvo más tiros y de mayor expectativa de gol. Por lo tanto, la suma, aunque ellos convirtieron 4, le daba un valor esperado de 3. En ambos casos, los equipos convirtieron más de lo esperado. Esa es una manera de evaluar también, como muestro acá en el siguiente gráfico, para scouting a nivel individual. Acá hay un ejemplo de Erling Haaland en el Borussia Dortmund, hasta la fecha que se creó esta visualización, con más de 500 minutos jugados en la temporada anterior, creo. Fue como lo que alcanzó a jugar en el Borussia, y se aprecian todos los tiros. En el gráfico de arriba, la ubicación y mapeado con color, esta vez el XG. Y se puede observar que el XG acumulado de todos esos partidos es de 5.55, pero el muchacho metió 9 goles, entonces estuvo sobre lo esperado. Ahí al tiro se puede evaluar cómo anduvo un jugador en una temporada o en una ventana de tiempo X, además de identificar desde qué sectores patea. Por ejemplo, patea principalmente dentro del área. Hay otros jugadores que acostumbran a patear de fuera. Y lo de abajo es una adicional al XG, que es un post-shot XG model, que es la probabilidad de gol después del tiro. Es decir, además del pre-XG, una vez que uno sabe que el tiro fue al arco, incluye las coordenadas XY en el arco. Entonces eso también influye en qué tan fácil o difícil será para el arquero atajarlo, porque si le salió al medio el tiro es diferente, y algunos modelos también incluyen la velocidad con que llega el balón. Entonces acá también, de esos 19 tiros que tuvo acá, 12 fueron al arco, y el XG previo era 5.55 y luego lo subió a 6.76. Es decir, también luego de rematar aumentaba la probabilidad de gol. Esa también es otra manera de evaluar jugadores. Incluso también arqueros. Justamente con el post-shot XG se evalúan los arqueros. Si salvan goles. Sí, esa es la métrica, los goles salvados. Ahora, otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, yendo al hockey, aquí tenemos un rink, el campo de hockey sobre hielo, donde, para los que no saben, tenemos 5 jugadores más el arquero por lado. Se acostumbra a jugar con 2 defensas y 3 delanteros. Entonces, una de las aplicaciones del XG es optimizar el line-up o la formación. Acá yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo optimizar los delanteros. ¿Ya? Porque, por ejemplo, uno se podría preguntar, ¿qué tipo de jugadores maximizan la producción ofensiva? Entonces el enfoque tiene que ver con usar una métrica que viene del XG, que es el XG forward percent, que es la proporción o el porcentaje de XG a favor respecto al XG total. Porque en un partido uno genera XG a favor y por supuesto el equipo rival tiene un XG que es en contra de tu equipo. Entonces, si tú estás sobre el 50% de esta proporción, es porque tú generaste más a favor de lo que te generaron. Entonces, esta métrica se usa como referencia porque, por ejemplo, acá lo puse chiquitito porque no es tan relevante, pero es la típica curva S de una regresión logística. Y si tú ya tienes un 5% más que tu rival, aumentas tu probabilidad de ganar a un 60%. Entonces eso es lo que se considera como referencia. Ahora esto, si bien no voy a entrar en detalles, se puede mezclar con un clustering de jugadores según estilo de juego y performance ofensiva. Y calculamos este XG forward percent para todos los tiros en estado 5-5. ¿Qué son los estados 5-5? Ese número se refiere a los jugadores sin el arquero. Y es porque en el hockey,
cuando hay un penal, no es como en el fútbol que tú tienes un tiro solo frente al arco, sino que expulsan a un jugador del equipo que generó el foul por X minutos, dependiendo de la gravedad, con un mínimo de 2 minutos. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones las vamos a analizar después en otro ejemplo, pero acá lo que queremos son las situaciones cuando están parejos y nos aseguramos que hay 3 delanteros en cada equipo. Entonces lo que vamos a ver es las combinaciones de 3 delanteros según los tipos, distintos perfiles de jugadores. Entonces acá es el ranking final, le muestro al tiro el resultado, de ahí un poco de la explicación, donde, por ejemplo, algunos de los perfiles de jugadores son superestrellas, pero hay otros que tienen un impacto en el XG, que lo catalogamos como Dangerous Impact. También están los Playmakers, que son los, como en el fútbol podríamos decir, el número 10, un Valdivia, el que genera buenas asistencias, tiene muy buenos pases en general, la pausa, etc. Y aquí nos salimos un poco de lo esperado, que uno podría decir, mira, por supuesto que 3 superestrellas deberían estar primero, pero no. De hecho, solo el primer caso que tiene 2, pero después aparecen 3 playmakers. En ese caso, se obtiene un XG forward percent o share de 63,4. Entonces aquí tengo el top 10 de las combinaciones de 3 delanteros que nos maximizarían la producción ofensiva. Bueno, para esto lo que se hace es calcular todos los tiros, todo el XG a favor, todo el XG en contra, y sacar la proporción. Otra aplicación, aparte de que el entrenador sepa a quién poner y a quién no, o quién le daría los mejores resultados ofensivos, también en la conformación del plantel. Por ejemplo, aquí hay un mapa de color, una matriz con los 6 perfiles de jugadores en cuanto a variables ofensivas y los distintos equipos y la cantidad de ellos. Entonces, por ejemplo, en la última temporada había un equipo que tenía 4 superestrellas, otro 3, pero habían varios que tenían solo una o ninguna. Entonces ahí les estaba faltando. También por el lado de los playmakers había uno que tenía concentraciones de ellos, que en ese caso podía ser útil, pero en otros solo uno. Entonces esta información sirve mucho como input para saber cómo está distribuido tu plantel y cuáles deberías tú priorizar. Porque hay unos que aquí son los dependientes, que son aquellos que por sí solos no te generan mucha creación ofensiva, sino que dependen del resto. Ahora, el XG viene a ser, como les decía, lo primero que apareció en este tipo de métricas más avanzadas, pero ha servido mucho como un proxy para representar lo que es generar o conceder peligro de gol, porque lo que nos perdemos si consideramos solo el XG es todo lo que pasa en el partido aparte de los tiros, y como vimos los tiros son poco frecuentes. Entonces si queremos realmente priorizar, vamos a silenciar acá. El pase de Alexis Sánchez hace poco, cuando ya estaba jugando Vidal, de hecho, que ahí aparece. Ahí está Vidal, se la tira Alexis, no, Lukaku, Alexis, y ese pase es súper importante para la jugada, pero si nosotros consideramos solo el XG, que es el tiro de Lukaku, o el pase previo, que es la asistencia del lateral o el puntero, nos perdemos toda la contribución de Alexis. Entonces por eso, a partir del XG, se empezaron a crear un montón de otras métricas que empezaban a mirar hacia atrás en la cadena de pases. Y así nacen un montón de métricas como estas que menciono acá, que buscan de alguna manera cuantificar y valorar adecuadamente todas las otras contribuciones previas hasta que se creó un tiro y un gol. Así que ahí para los que estén interesados, buscan en Google eso y les va a aparecer algo seguro. O me preguntan, ahí les puedo recomendar algo. Eso respecto al primer ejemplo que quería mostrar.
Lo otro es clustering de pases en hockey, porque una de las ideas o objetivos podría ser observar patrones de ubicación, longitud y dirección de pase. En este caso aquí nos centramos en la zona ofensiva, y puede ser a nivel de jugadores o de equipo. Y en este caso, cuando digo acá situaciones particulares de un partido, me refiero a lo que les mencionaba de cuando hay penal y expulsan a un jugador. Entonces los entrenadores de hockey están muy interesados en aprovechar esa oportunidad que te dan al menos 2 minutos con un jugador más. Entonces hay que ver de qué manera lo aprovechamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que son muchos pases. Entonces, para observar patrones y hacer visualizaciones, si uno agarra todos los pases, no entiende nada. Por lo tanto, aquí viene el clustering a rescatarlo. Acá, además de, por supuesto, ciertas consideraciones de robustez del modelo, igual consideramos cierto margen de error para conservar la simetría. Acá se alcanza a apreciar en las líneas los distintos pases que consideramos luego de haber hecho un análisis previo, y también los puntos azules acá, que son también zonas donde se concentran los tiros también. Y también hicimos un clúster de tiros. Y acá se puede ver que de los, bueno, nos quedamos con 39 clústeres. En algunos casos no hay muchos pases asociados a un clúster, pero como les decía, por temas de simetría lo dejamos igual. Y hay unos clústeres que tienen muchísimos representantes. También, por supuesto, hay un margen de error que aceptamos en algunos casos, como acá, por ejemplo. Hay varios que están unos metros más hacia abajo, etcétera. Pero después con los resultados igual quedamos bastante conformes. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Acá, bueno, desarrollamos una Shiny App donde se pueden filtrar varias cosas. Y por ejemplo, acá a nivel de equipo, lo que tenemos son 2 equipos distintos con los datos de una temporada. Entonces, por ejemplo, acá aparecen los 7 clústeres de pases más frecuentes. Y el color está mapeando el XG asociado, porque estos son solo pases asistencias, es decir, previos a tiros. Por lo tanto, podemos ver acá a la izquierda que este equipo está realizando asistencias, como les decía, de las más frecuentes, a una zona donde tiene un XG elevado, por supuesto más cerca del arco. En cambio, este equipo tiende a tirar asistencias o con mayor frecuencia hacia atrás. De hecho, el mapa de calor que está asociado a la ubicación de los tiros es un poco más notorio acá hacia afuera. Si ustedes aprecian acá esta especie de triángulo, rectángulo, se llama slot en el hockey, es una zona que se considera importante para al menos disparar desde dentro de esa zona. Este equipo dispara desde acá, desde los lados también. Es común que todos los equipos tengan esto bien marcado, porque obviamente todos buscan disparar de ahí, en algún momento lo hacen, pero las diferencias en cuanto a pases más frecuentes se pueden observar así. Ahora esto también se puede apreciar a nivel de jugador. A nivel de jugador tenemos una diferencia, ya que bueno, el gráfico de arriba es un jugador, el gráfico de abajo es otro jugador, pero cada jugador tiene 2 gráficos, porque al lado derecho están los tiros que hizo ese jugador y las asistencias recibidas, y a la izquierda están las asistencias que hizo ese jugador y los tiros que hicieron otros jugadores a partir de su asistencia. Entonces, por ejemplo, el jugador de arriba podemos ver que dispara principalmente desde el centro, bien cerca, por lo tanto tiene sentido que las asistencias más frecuentes que recibe sean hacia esa zona, con un XG alto. En cambio, el otro jugador acostumbra a patear
desde más lejos, desde el sector derecho, y las asistencias más frecuentes van hacia allá, y con un valor XG más bajo. Aunque en cuanto a la manera de asistir, ellos son similares, ya que desde el sector derecho lo más frecuente es que asisten hacia el centro. Acá también. Y así es como se le puede proporcionar algunos insights a los clientes, específicamente entrenadores, para que conozcan de antemano cómo acostumbra un jugador o un equipo a comportarse en estos estados específicos donde hay un jugador más o un jugador menos. Porque tú puedes verlo desde el punto de vista de cómo vencer un rival o una defensa, o cómo defenderte de cuando tú haces el penal y te quedas como jugador. Otro ejemplo es similitud de jugadores. ¿Qué pasó acá? ¿Me sigo escuchando, verdad? ¿O no me desconecté? Sí, te escuchas. Vale. Se ve tu presentación aún. Ok, vale, voy a continuar. Al parecer acusó algo ahí, que tengo una Shiny App ahí. Vamos a ver qué pasa. Bien, entonces, en cuanto a similitud de jugadores, otra aplicación, la idea es tratar de abordar un problema recurrente en Scouting, que es buscar el reemplazo a un jugador que se va o que ya se fue, y queremos reemplazarlo por alguien que tenga un perfil similar. O me gusta un jugador y quiero que alguien parecido a él venga, aunque que sea más barato, por ejemplo. Entonces, el problema es que pueden ser decenas o cientos de candidatos, de los cuales yo no los conozco, no están en mi radar. Y también, como son muchos, se requiere, me comí una Z ahí, se requiere mucho recurso para analizar y evaluar videos, por ejemplo. Entonces, el objetivo acá es acotar los candidatos para después hacer un análisis más avanzado. Entonces se crea un perfil cuantitativo del jugador de referencia en cuanto a performance. Entonces ahí, por ejemplo, hay atributos relevantes dentro de un universo objetivo, que puede ser de ligas, nacionalidades, por ejemplo, o solo de primera división de tales países, o de cualquier división de todos los países, etc. Y hay atributos relevantes por posición, ya sea un defensa central, un delantero, me interesan distintos atributos. Y veo cómo se comporta en cuanto a los percentiles dentro de esos atributos. Y ahí hago alguna función de similitud o algoritmo para ver cuáles son más similares. Entonces, esto tiene relación con lo que les comentaba de Futbolitics, que es la startup en la cual estamos pronto a hacer el lanzamiento de nuestra plataforma. Nuestro objetivo es, a grandes rasgos, es facilitar la incorporación de análisis de datos en los clubes, ya que hemos apreciado que hay dificultades para comprender ciertas métricas avanzadas o de cómo hacerlo. Tienen acceso a grandes bases de datos, por ejemplo Wisecout o Instat, como las que les mencionaba antes, pero después sacarle el jugo a eso a veces no es tan directo. Entonces, aquí yo lo que les voy a mostrar en esta Shiny App es solo un demo de este problema o de la solución de este problema. Y justo habíamos hecho, aquí no me acompaña el ancho del iframe, pero igual vamos a tratar de que se entienda. Habíamos hecho el ejemplo de Benjamín Kusevich en la Católica, ya que se iba a ir, aunque al final no se fue, pero hicimos el ejercicio igual de con quién lo reemplazarían. Entonces, si nosotros miramos todas las ligas sudamericanas, en este caso tenemos 59, porque de cada país tenemos distintas divisiones, y todas las nacionalidades, por ejemplo, aquí
tenemos solo fuera a Brasil, de Sudamérica. El más similar que encontramos es Facundo Agüero, de UNA, que es un argentino que juega en el Instituto Atlético Central de Córdoba, que es como la primera B de Argentina, con un alto nivel de similitud. Y tú puedes también observar la edad, el valor en el mercado. Por ejemplo, esto está en millones de euros. Kusevich está tasado en 1 millón de euros según el sitio Transfer Market. Este jugador similar, de una edad similar, está tasado a menos de la mitad. Podría ser un buen candidato a apreciar y a priori es derecho. Habría que verificar la altura y nosotros ahora en las versiones más avanzadas ya tenemos esa información, entonces se puede filtrar por eso. Acá uno podría decir ya, pero Católica no tiene más cupo extranjero, así que tiene que ser chileno. Así que solo chilenos. Y ahí ya me aparecen otros resultados, por ejemplo, el más similar, pero con menor valor de similitud, es Nicolás Ramírez, de Huachipato, que tiene una edad similar. También uno puede ver el precio en el mercado, que también es menor. Quizás no es tan alto, pero podría estar dentro del rango. Aquí uno puede decir, mira, eso es que altura mínima de 1,80 para arriba, y también la edad, porque en algunos casos aparecen jugadores candidatos más longevos. Por ejemplo, acá uno de 33, entonces uno dice, mira, yo quiero reemplazarlo por máximo uno de 27 ya. Entonces ahí también eso te filtra. Y hay filtros de valor en el mercado. Ahora también acá esta variable que está como CA es un score que representa la calidad del jugador, como un ranking. Entonces también uno podría filtrar por eso y también comparar, porque acá es el más similar Nicolás Ramírez, pero tiene un ranking más bajo, que igual se puede apreciar después acá en el gráfico radar, que de los atributos en general está más bajo que Kusevich en rojo, Nicolás Ramírez en azul. Entonces así uno podría eventualmente encontrar varios candidatos para después pasar a una segunda etapa de análisis más avanzado, donde ahí obviamente entra también otro tipo de profesionales, de analistas de video. Por ejemplo, nosotros encontramos en este ejercicio a Facundo Agüero y después nos dimos cuenta que el Morelia de México está haciendo sondeos o una oferta por él, siendo que es un argentino de la primera vez. Eso es un tipo de solución. Y el último ejemplo es el análisis espacio-temporal con data de tracking. Esto es distinto a los datos de evento, porque acá lo que tenemos es la posición de todos los jugadores y el balón, con las coordenadas dentro del campo de juego, con alguna frecuencia que, por ejemplo, está trabajando en 25 cuadros por segundo. Cada 40 milisegundos tenemos la información de posición de los 22 jugadores y la pelota. Incluso a veces incluye el árbitro o los guardalíneas. Entonces con este tipo de datos se pueden hacer otras cosas. Yo hace poco, como les decía, publiqué mi primer paquete de R, está en GitHub, lo llamé Soccer Animate, con el cual tú puedes, por ahora, como aquí hay un tema de acceso a los datos, trabajar con uno de los datasets públicos que tiene Métrica Sports, que tiene 2 partidos completos con toda la información, y el paquete funciona por ahora solo con ese formato. Entonces, ¿qué puedes hacer? Animaciones 2D sin ningún aderezo, como en este caso, que acá está lo que se llama el Convex Hull, que es el área mínima que ocupan los
jugadores si tú los unes todos, sin el arquero, de cada equipo. También puedes hacer diagramas de Voronoi y no poner nada. Entonces por ahora es un poco anecdótico porque simplemente puedes hacer el monito, pero estoy trabajando en la incorporación de otras cosas de partida como reportes de estadísticas que tienen que ver con a nivel jugador o equipo las distancias recorridas, las velocidades, las aceleraciones, también las estadísticas de estas áreas específicas y luego hacer cosas un poco más avanzadas como por ejemplo esto. Esto es un modelo que se llama de pitch control, control del campo de juego, donde se trata, primero en el gráfico, la animación de arriba, se trata de modelar qué zonas del campo están controlando qué jugadores, y por lo tanto por un lado tienes la oportunidad de observar momentos y situaciones en las cuales habrían espacios útiles en los cuales se podría ocupar o dar un pase, pero además eso abre la puerta a poder cuantificar el valor de los pases con datos de tracking, porque como vimos cuando le explicaba lo del XG con datos de evento, eso es un approach, ahora este es otro, que es en el tiempo y el espacio. Entonces lo que se muestra abajo es también la valoración de las acciones utilizando un método que se llama VIBE, ahí está, son las siglas de eso, donde cada pase tiene una valoración de cómo aporta en la probabilidad de marcar un gol. Entonces, por ejemplo, ahí se van marcando los pases, y ese pase tuvo un mayor aporte, y por supuesto ya el último es el del XG, del tiro. Ahora hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo acá, para hacer un autotagueo de situaciones. Aquí tenemos un corner, donde los atacantes están en rojo, el arquero es el triángulo invertido azul, y hay dos tipos de defensores, que esos son los que se busca identificar. Aquí están los defensores con marca zonal, que son el círculo azul, y los de marca personal, que son las estrellitas azules. Entonces esto es como de la familia de aplicaciones que tiene que ver con automatizar procesos. Entonces hay ya algunos desarrollos que tienen que ver con estos datos. Tú le dices a la plataforma, búscame todas las situaciones que cumplan ciertas características. Entonces hace un barrido en las etiquetas y te dice, ya mira, anda a mirar esta situación. Y ahí tú te vas al video a mirar ese momento específico. No tienes que estar mirando o tenés que recordar todo el partido o cientos, decenas de partidos para poder analizar en concreto lo que tú quieres. Incluso ahora estaba leyendo que, por ejemplo, el Arsenal con este tipo de datos está usando un modelo que le recomienda qué comer al jugador después según lo que hizo en la cancha. Ese tipo de cosas también. Así que eso para finalizar. Muchas gracias por la atención. Ahí les dejo algunos links para conocer el proyecto Futbolitics. Los invito desde ya a que se suscriban. Como les contaba, estamos a puerta de hacer el lanzamiento, así que ahí van a estar suscritos al newsletter y van a recibir todas las novedades. Y también por el lado del blog Datos Fútbol está la cuenta de Twitter y ahí encontrarán el GitHub, porque también tengo algunos códigos que quizás quieran mirar o el paquete sugerente. Gracias. Buenísimo. Gracias, Ismael. Súper buena la presentación también, súper clara. Felicitaciones también. Realmente muy buena. Les doy la palabra a los que están todavía, están casi todos, no se fueron dos, creo. Si es que alguien tiene alguna consulta adicional, partiendo por Ismael.
ya sea por el chat o por el audio. Bueno, por ahí Carla había preguntado, pero Paf Tapia B le había respondido. Carla preguntaba sobre quién registraba los datos o cómo se van registrando. Por ejemplo, esto de las coordenadas. ¿Cómo se establece esa precisión? Y ya para ti no le inicia la pregunta, Ismael. Sí, es un gran tema porque los distintos proveedores tienen sus propios métodos. Las cosas en común que he podido observar es que subcontratan mano de obra barata, la verdad, porque para un partido pueden tener unas 4 o 5 personas dedicadas exclusivamente a eso. Algunos tienen algunas herramientas que facilitan el proceso, entonces las personas están viendo el partido y van al mismo tiempo ingresando con clic, por ejemplo, en una herramienta las ubicaciones de los eventos. Se separan, algunos solo los tiros, algunos solo los pases. Aunque por ahí también hay unos que tienen algunas cosas más avanzadas, como por ejemplo tener conectado un joystick tipo PlayStation, donde está automatizado que mientras ve el partido tú tratas de jugar lo mismo que ves en el video, en la pantalla, apretando en los controles, como si estuvieras jugando el videojuego. Y eso después lo va traduciendo a coordenadas y cosas. Y bueno, también está el tema de que hay una validación. Depende de cuándo tú tienes que entregar los datos. En algunos casos proveen en tiempo real o con un delay muy bajo los datos. Por ejemplo, cuando les interesa a un cuerpo técnico mirar los datos en el entretiempo. Eso tiene un error mayor a cuando se entrega un día después o unas horas después cuando tienen unos chequeos internos. Entonces se acepta por ahora ese tipo de error. Ahora puedo comentar también una cosa respecto ya que es relacionado con las precisiones. Los modelos de XG, una de las cosas aún no resueltas es que no está estandarizado cómo calcularlo. Cada proveedor usa sus datos, que tienen su propio error, su propio algoritmo, sus propios atributos dentro del modelo. Entonces a veces hay diferencia entre un modelo y otro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, gracias Ismael. Espero que haya aclarado la duda a Carla. Sí, te da las gracias. Eric, por ahí tienes levantada la mano. Sí, hola, buenas. Interesante la charla, gracias. Hola, Oye, Eric. Ismael, Gracias. una consulta. En Chile, ¿qué tanto se usa esto en términos de... O sea, yo me imagino, entiendo que o lo veo más o menos lógico, del punto de vista de búsqueda de jugadores, porque igual me imagino, esperaría yo que por lo menos los grandes clubes, los que tienen mayor acceso, puedan, digamos, usar este tipo de herramientas para poder buscar jugadores, pero ¿qué tanto se usa, por ejemplo, para a modo en el club como tal, o en algún club como tal, en el sentido de que te mejoren el juego, o que tengas, por ejemplo, un proyecto de divisiones inferiores que involucre, por ejemplo, ya una misma técnica para jugar, o sea, una misma estrategia para jugar, qué sé yo, no sé si se use a qué nivel se usa aquí en Chile, Vale. si sabes Mira, eso. sí, el cuanto a cómo se podría usar esto, cómo se usa esto a nivel de cuerpo técnico o de cómo mejorar el juego. Y en los clubes no hay mucho. La verdad es que recae mucho en si al cuerpo técnico de turno le interesa usar datos y ahí tienen sus propios analistas Claro. y usan sus propios datos o herramientas. Ahora lo que sí he visto es que en general tienen acceso a herramientas como Wisecout o Instat, que son bases de datos gigantes dentro de una plataforma con estadísticas generales de los jugadores.
Y ahí hay cierto conocimiento de los rendimientos y un primer acercamiento. Yo sé, por ejemplo, que seguro en Católica Tati Burjubasic usa este tipo de herramientas, pero lo que no está claro es qué tanto pesan a la hora de tomar las decisiones. Porque claro está en que es un complemento y, como yo les decía, es un primer approach, pero después luego está todo el tema del videoanálisis, de que se adapte a ciertas condiciones que impone el club, ya sea a nivel de comportamiento, o nacionalidades, etcétera. Pero lo que pasa es, como les mencionaba también, es que si bien hay harto dato, después cómo usarlo hay ciertas interrogantes. Entonces, dar el salto a darle utilidad es lo que ha costado o ha causado que no entre con tanta fuerza. Porque se conoce que hay datos que están ahí, que podrían ser útiles, pero ¿cómo? Eso es lo que falta. Y justamente ese es lo que nosotros identificamos y es lo que queremos entregar con Futbolitics. De que, por ejemplo, yo lo que les mostré ahí es ya algo bastante avanzado, aunque es un demo, pero ahí tú puedes filtrar por muchos parámetros, etcétera. Pero nuestra idea también es proporcionar herramientas que, además de ser intuitivas, sean de no tantos filtros y simples, como para los primeros pasos en los que las personas que puedan tomar decisiones en cuanto a este tema puedan meterse de a poco en el mundo de los datos. Muchas gracias. Vale, de nada. Gracias, Eric, gracias, Ismael, por la intervención. Unos últimos 2 minutitos, si alguien desea tomar la palabra, tiene más dudas. Si es que a alguien le quedó algo pendiente también con Fernando, lo podemos resolver. Bien, parece que no. Entonces, reiterarles nuevamente el agradecimiento a todos los asistentes, en especial a los dos expositores, Ismael y Fernando. Muy buenas presentaciones, se pasaron, chicos, muchas gracias. Y reiterarles también el llamado ya a ustedes, a todos, si es que hay algún interesado a participar, bienvenido es. Así que eso, chicos, espero les haya gustado. Y cualquier cosa nos estamos contactando por el grupo de Meetup y por LinkedIn o por cualquier lugar, en verdad, a esta altura. No es poco lo mismo el medio. Gracias, Eso, Miguel. no. Gracias a ustedes. Chao, Miguel, que estés bien. Chao, que Saludos. estén bien. Ya. Cuídense. Chao. Chao, que estén bien.